Muy buenos días. Entonces, ahora estamos a jueves 27 de mayo, clase transferencia de calor. Y antes de comenzar la clase, de pasar la materia, digamos, quiero que veamos, les dejé un material de video que me parece interesante a los que son más curiosos y quieren complementar la materia que les estoy pasando del libro. En, en presentaciones ya está la clase hoy día como PDF para que la tengan ahí. Eh, la grabación de la clase de ayer ya también está subida y espero subir rápidamente la de hoy día, a pesar que tengo una agenda terrible hoy día, pero en mis ratos libres la proceso y la subo. Y en documentos complementarios, que es lo que quería comentarles, está el video introductorio que vimos ayer sobre las corrientes de convección, donde se ve los de esos dos colores azules y rojos. También, como mencionamos muy rápidamente el concepto de viscosidad, que ustedes lo tienen que haber visto en mecánica de fluidos, también les dejé un video que es un poco más largo sobre viscosidad, por si acaso lo quieren observar, porque en realidad es importante que ustedes como ingenieros mecánicos le puedan explicar a cualquier persona que les pregunte lo que es la viscosidad, así que yo creo que nunca está de más tener ese video a la mano. Y el que quiero que repasemos hoy día, pero no lo vamos a ver completo porque es muy largo, es este de flujo laminar y turbulento. Entonces, en esta pequeña introducción, se los voy a mostrar aquí unas partes nomás muy cortas. Déjenme compartir el audio que está en inglés, pero es para que ustedes lo vean después. Solamente los quiero motivar a que sepan de qué tiene adentro para que se entusiasmen. Entonces, habla sobre flujo laminar y turbulento One of the very y muestra unas flow imágenes regime. aquí. It's characterized by smooth, even flow. The fluid is moving horizontally in layers, and there is a minimal amount of mixing between layers. As we increase the flow velocity, we begin to see some bursts of random motion. This is the start of the transition between the laminar and turbulent regimes. If we continue increasing the velocity, we end up with fully turbulent flow. Turbulent flow is characterized by chaotic movement and contains swirling regions called Ahí aparece el eddies. The turbulento, ¿ven? Y después, más adelante, tiene flow, varias imágenes because que me parecen todas muy claras, muy clarificadoras. u is the velocity, are related to the momentum of the fluid, and so are essentially the forces which cause the fluid El número de Reynolds y to después, lap. The onset of turbulence can be delayed until much larger Reynolds numbers. muestra varias imágenes que No actúan slip condition, but the turbulencia. average velocity profile is much flatter away from the wall. This is because turbulence introduces a lot. Y aquí lo voy a dejar We can aquí. see that the pressure drop is proportional to the flow velocity. But for Bueno, creo que a mí me gusta mucho cuando hay buena visualización de cosas, por lo menos soy una persona que aprende más con imágenes tal vez. Yo sé que no todo el mundo es igual, pero a con quienes compartimos eso, les dejo ese video entonces en material complementario que me parece sumamente clarificador. Con eso entonces me gustaría retomar la clase que estábamos viendo ayer y por supuesto siempre les doy espacio a preguntas. Mm, me han estado preguntando poco últimamente, pero espero que cuando retomemos este tema que yo les pase las cápsulas adelantadas, tengan más tiempo para pensar en la materia y tener las preguntas preparadas. Así que, como les expliqué esta semana, estoy haciendo un método más tradicional antiguo de que paso la materia sin que ustedes la tengan con anticipación. No es la forma en que me gusta a mí enseñar, pero no siempre se puede hacer esto. Tener la clase preparada antes me ha costado. Pero la próxima semana les prometo que retomo este ejemplo porque me parece una forma mejor que lo que es tradicional. Pero vamos entonces a este segundo concepto. Vamos a la clase número 11 entonces. Voy a dejar aquí la lista de participantes por si acaso alguien me levanta la mano o me comenta algo por el chat. Listo, ahí lo estoy mirando entonces. Y sigamos entonces. Estamos acá, seguimos con
el capítulo 6, ¿no es cierto? Y estamos viendo toda la parte de fundamento. Para que sepan ustedes y puedan organizarse bien en cómo estudiar, este capítulo 6 es muy complejo matemáticamente, sobre todo en la parte que vamos a ver hoy día. Pero por favor no se preocupen sobre la complejidad matemática, porque de hecho yo no la voy a mostrar hoy día, sino que está en el libro, pero lo que me interesa es cómo se plantea el problema y cuál es la solución, ¿ya? Entonces, no voy a hacer ninguna pregunta de desarrollo numérico a partir del capítulo 6. Este capítulo es meramente conceptual. Entonces, muchas de las preguntas que voy a hacer de tipo conceptual van a venir del capítulo 6, pero los problemas de desarrollo, las preguntas 1 y 2 que ustedes tienen que entregar después de haber respondido las preguntas con alternativa, van a venir del capítulo 7 y del capítulo 8. Es decir, van a haber preguntas con flujo externo y con flujo interno, o una mezcla de los dos, pero entonces para que ustedes se concentren matemáticamente, tienen que entender muy bien las ecuaciones de los capítulos 7 y 8, que son ecuaciones experimentales, no hay desarrollo matemático. Y la complejidad de las ecuaciones diferenciales que vamos a ver hoy día es solamente para que ustedes entiendan conceptualmente de dónde vienen las ecuaciones experimentales que vamos a ver a continuación. Entonces, por favor, para que no pierdan tiempo innecesario tratando de entender la resolución matemática que está planteada acá, pero que sí sepan que hay una forma matemática de hacerlo y dada su complejidad, después se optó por soluciones más simples en la ingeniería. Así que eso es muy importante que lo tengan en consideración para que no se confundan cuando estemos cuando estén estudiando después para el certamen. Ayer vimos estos primeros conceptos, llegamos hasta capa límite de velocidad. Mi intención era alcanzar a ver capa límite térmica, pero no lo alcancé, así que lo voy a tomar hoy día. Y después de capa límite térmica, vamos a volver a hablar sobre flujo laminar y turbulento, que ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, pero me interesa que lo volvamos a ver ahora. Y voy a terminar de pasar los otros dos números adimensionales. Ayer vimos el número de Nusselt, hoy día vamos a ver el número de Prandtl y vamos a recordar el número de Reynolds. Y de ahí vienen las ecuaciones de transferencia de calor y cantidad de movimiento que me llevan a las ecuaciones diferenciales de convección y cuáles son sus soluciones. Y es aquí en esta última parte donde les digo que hay un desarrollo muy interesante en el libro desde el punto de vista matemático, pero que no es necesario que ustedes lo mastericen o lo aprendan en detalle, solamente que sepan de dónde vienen las ecuaciones diferenciales para, si es que después alguno de ustedes quiere proseguir con estudios profundos sobre este tema, pueda retomar la parte matemática y combinarla con la mecánica. Que hay mucha gente que hace eso en sus magísteres o doctorados posteriormente, pero en la ingeniería se ve muy poco. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, ayer terminamos de ver la capa límite de velocidad o capa límite hidrodinámica, ¿ya? Que está determinada por esta línea imaginaria que tiene un espesor delta que va cambiando desde que comenzamos nosotros a hacer interactuar el fluido, que viene a una velocidad o infinito con una placa que se encuentra estacionaria aquí. Entonces inmediatamente las moléculas de agua o de aire que chocan con esto van a adquirir una velocidad cero en el contacto con la muralla y de ahí en adelante van a empezar a tratar de recuperar la velocidad con la que traían desde afuera, ¿ya? Y en el momento en que prácticamente se igualan, en 0.99 es la velocidad del fluido cerca de la muralla con la velocidad del fluido lejos de la muralla, establecemos nosotros entonces el límite de la capa capa límite de velocidad o capa límite hidrodinámica, y ese límite puede ser delta, ¿ya? Y hay ecuaciones justamente para encontrar cuánto vale ese delta, y la clase de hoy día vamos a terminar justamente cuánto vale este espesor delta para una placa plana como esta. Eso ya lo vimos ayer como concepto. Ahora tenemos que agregar a esto lo que nos interesa y que nos separa mucho de mecánica de fluidos, que es esta curva de arriba, con la capa límite térmica, que esto tiene que ver con ya no con la velocidad, no con el perfil de velocidad, sino con el perfil de temperaturas. Entonces, si nosotros, a partir de una cierta distancia de esta
esta distancia. Siempre se me olvida cómo se dice esta letra griega, no sé si alguien se acuerda, hasta que yo le digo la colita de chancho, pero ¿cómo se llama, cómo se dice, se llama esta letra griega? ¿Alguien se acuerda? No es chi, puede ser, se me olvida siempre. Bueno, no sé si alguien se acuerda y me puede soplar, pero supongamos que es chi. Entonces, a partir de x igual 0, se establece la capa límite hidrodinámica. Pero si esta placa se encuentra a temperatura ambiente igual a la temperatura del fluido, no va a haber gradiente de temperatura porque tanto el fluido como la placa se encuentran en la misma temperatura. Pero si a partir de un cierto momento yo le pongo una resistencia eléctrica a esta placa y le pongo una temperatura superficial que es distinta, en este caso mayor, a la temperatura ambiente, entonces, además del perfil de velocidades, se va a producir un perfil de temperaturas. Y de nuevo, ese perfil de temperaturas va a adquirir la temperatura superficial en las moléculas que se encuentran pegadas a la muralla, y esas moléculas van a empezar a enfriarse o a calentarse, dependiendo de quién es mayor, hasta que adquieren nuevamente la temperatura infinito, que es la que tiene el fluido lejos de la placa. Y si de nuevo establecemos la diferencia 0,99, vamos a tener entonces un espesor de capa límite térmica que le vamos a poner el subíndice T para diferenciarlo del espesor de la capa límite hidrodinámica. Entonces ese es el concepto de capa límite térmica, y si la placa se empieza a calentar desde el mismo borde, ambas capas límites van a partir desde x igual 0, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, aquí algunas condiciones para empezar a analizar este problema. Tenemos entonces un fluido que se encuentra a T infinito y una placa isotérmica que se encuentra a T sub S, T superficial. Entonces, las partículas de fluido que están cerca de la placa van a alcanzar equilibrio térmico con ella y por lo tanto van a adoptar la temperatura superficial. Esas partículas van a empezar a intercambiar energía con las capas adjuntas que se encuentran más arriba, y así sucesivamente van a empezar a transmitir el calor hacia arriba por convección, porque el fluido se encuentra en movimiento. Y por ello entonces se va a desarrollar un perfil de temperaturas que va a partir desde T sub S hasta T infinito. ¿Ya? Eso va a determinarme entonces el espesor de la capa límite delta sub T en cualquier lugar a lo largo de la superficie. ¿Ya? Y se va a definir matemáticamente como cuando la temperatura en en alguna distancia y vertical menos la temperatura superficial es igual a 0,99 veces que esa temperatura fuese T infinito menos T sub S. Y aquí les voy a mostrar dos dibujos. El primero es que supongamos que esta placa se encuentra entonces a T sub S y se encuentra a una temperatura inferior a la temperatura del ambiente. El ambiente viene más caliente, por lo tanto el calor se está transfiriendo desde el fluido hacia la placa. Entonces, cuando se estabiliza esto, al principio, si yo tomo cualquier partícula que se encuentre en x igual 0, en cualquier y, todas las moléculas van a tener la temperatura T sub infinito. Pero apenas empieza a interactuar con la muralla, las partículas que se encuentran más cerca de la placa se van a enfriar. Y de ahí en adelante van a empezar a estar cada vez más parecidos a T infinito hasta que llegan a T infinito. Entonces este es un perfil de temperaturas donde la placa tiene una temperatura inferior a T infinito. Si ahora yo hago que la placa esté más caliente, tengo el mismo caso acá, todas las partículas vienen a T sub infinito, pero a medida que empiezan a interactuar con esta placa roja que se encuentra más caliente, entonces voy a tener la temperatura superficial más alta, y a medida que me alejo de la placa, el aire o el agua se va a enfriar, enfriar, enfriar hasta que llega a T sub infinito. ¿Ya? Y eso me va a determinar entonces un flujo libre por sobre la capa límite térmica y la variación de temperatura por debajo de la capa límite térmica delta sub T, y que depende de X. Vale 0 en X igual 0 hasta que comience a estabilizarse cuando ya tenemos un X bastante alto. ¿Ya? Eso entonces tiene que ver con la capa límite térmica, y ahora volvamos a dibujar juntas la capa límite térmica con la capa límite de velocidad. Entonces el problema que estamos tratando de resolver ahora es que tenemos un fluido que viene a una cierta velocidad y a una cierta temperatura, que interactúa
con una placa, por lo tanto, entonces vamos a tener un perfil de velocidades y un perfil de temperatura, una capa límite de velocidad y una capa límite de temperatura que me determinan perfiles de velocidad y perfiles de temperatura. Los perfiles de velocidad siempre van a partir desde cero hasta que adquieran la velocidad del ambiente. Los perfiles de temperatura pueden ser como este, donde la placa está más caliente, o como el que les acabo de mostrar, donde la placa se encuentra más fría. ¿Ya? Entonces hay una dependencia en el perfil de velocidad de las coordenadas X y la coordenada Y. Ahora, puede surgirle a ustedes la duda, ¿por qué estoy poniendo más abajo la capa límite térmica que la capa límite de velocidad? ¿Podría ser esto al revés? ¿O podrían ser estas dos siempre iguales? Bueno, para poder determinar eso está lo que se llama el número de Prandtl, que describe el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmica. Este es el segundo número adimensional importante de esta parte de la materia. Ya vimos el número de Nusselt, que me permite a mí relacionar el coeficiente h, que es a lo que quiero llegar en esta parte de la materia, ¿ya? Y para poder encontrar ese coeficiente h necesito también conocer el perfil de temperatura. Y para eso el número de Prandtl me establece la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento partido por la difusividad molecular del calor. Es decir, me va a decir qué tan fácil es para el fluido transmitir calor, es decir, desarrollar el perfil de temperatura, o transmitir movimiento, que es el perfil de velocidad, el perfil de las velocidades. Entonces, me va a decir si ese fluido le es más fácil moverse o le es más fácil transmitir calor por convección. La expresión del número de Prandtl es la que se encuentra acá. Hasta la viscosidad, el calor específico y la conductividad, todos son propiedades del fluido, no de la placa sólida, del fluido. ¿Ya? Y si nosotros hacemos un análisis de distintos materiales, de distintos fluidos, analizando su número de Prandtl, vamos a tener algo como lo que está acá en texto, lo voy a mostrar inmediatamente como gráfico. Los números de Prandtl van desde valores muy chiquititos hasta valores muy grandes. Cuando tenemos un número de Prandtl chico, estamos hablando de metales líquidos, que es lo que estoy poniendo acá también en el texto acá abajo. Los metales líquidos, el número de Prandtl es muy pequeño. O tengo valores que pueden ser del orden de 100.000, que es para aceites pesados, que es el Prandtl mayor que 1. Dos casos específicos que son muy, muy utilizados en ingeniería. En el caso del agua, el número de Prandtl es del orden de 10, y para los gases está cercano a 1. ¿Qué significa esto entonces? Que si yo tengo un Prandtl del orden de 1, significa que los espesores de la capa límite de velocidad y térmica son muy parecidos. Si me voy a un fluido muy viscoso, voy a tener que el espesor de la capa límite de velocidad es mucho más alto que el espesor de la capa límite térmica. Y en el otro extremo, si estoy con un metal líquido, por ejemplo, el espesor de la capa límite de velocidad va a ser muy inferior al espesor de la capa límite térmica. Me gustaría invitarlos a que ustedes traten de entender por qué ocurre esto. Yo se los puedo explicar ahora, pero la verdad que me gustaría que se sienten un ratito a pensar qué diferencia un aceite viscoso de un metal líquido altamente conductor, y si les hace sentido que ocurran estas cosas. O sea, para que no tengan que aprendérselo de memoria, lo entiendan y no se les olvide nunca más en la vida. ¿Ya? ¿Por qué un metal líquido, que puede ser viscoso, pero que su característica de conducción de calor es mucho más alta, tiene una capa límite térmica superior a comparación del aceite, que lo tiene inferior? Y también por qué en un caso de un gas o del aire se parecen mucho los dos. Eso lo dejo para que ustedes mismos lo traten de entender. Y bueno, la forma más fácil también es que se acuerden de esto, y si les llega a preguntar
lo miren el gráfico y se acuerden rápidamente, pero ojalá que lo pudiesen conceptualizar. Con eso entonces estamos viendo el número de Prandtl, y ahora quiero pasar a un recuerdo muy breve de flujo laminar y turbulento. Y me encanta a mí hacer este dibujo, que cuando yo hacía clases, cuando hago clases presenciales, me dedico una gran parte de la clase a hacer este dibujo en la pizarra con bastante detalle, para obligarlos a los que toman nota a hacerlo también en sus cuadernos. Porque una cosa es mirarlo unos pocos segundos y creer que uno lo entiende, pero otra cosa es interiorizarse en él y realmente entenderlo. Acá tenemos nosotros la placa plana abajo. Voy a cambiar a láser. La placa plana aquí abajo, le voy a cambiar el color para que contraste mejor. Perdón. Y tenemos entonces el fluido que viene a una cierta velocidad v. Como estamos hablando de laminaridad y turbulencia, olvidémonos por un momento de la capa límite térmica, solamente analicemos la capa límite de velocidad, y vamos a ver que toda la línea roja gruesa es la capa, el espesor de la capa límite delta, que se va desarrollando a lo largo de esta interacción entre el fluido y la superficie. En un comienzo voy a tener que el fluido, con pequeñas modificaciones, se mantiene muy laminar, es decir, la componente de velocidad solamente depende de X y no varía con respecto a Y. Cuando llegamos a un cierto punto, ese orden, ese ordenamiento comienza a perderse, y la interacción entre la muralla y el fluido hace que empiecen a generarse interacciones, no solamente en la coordenada X, sino que también en la coordenada Y, pero menores. Cuando esto se empieza a ocurrir, vamos a decir que estamos frente a un X crítico, en el cual estamos pasando de la capa límite laminar a una región de transición que eventualmente se va a convertir en una capa límite turbulenta. Entonces acá comenzamos a tener estas pequeñas modificaciones, y ustedes en el video vieron, el video de introducción, que empezaban a pasarse en moléculas no solamente en X, sino que desde hacia arriba y hacia abajo, hasta que de pronto se formaban incluso unas turbulencias que se llaman los eddies, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya pasamos de esta zona de transición ya claramente a tener turbulencia, hay una mezcla completa de movimiento y también de energía entre las moléculas. Y esta es la parte turbulenta. Entonces acá la componente de velocidad tiene una componente X, pero también tiene una componente Y. Y es interesante que esto no es todo turbulento, sino que cuando ya nos encontramos en la zona turbulenta, si uno se empieza a acercar a la capa, a la placa, vamos a tener una subcapa laminar, con una capa amortiguadora y una capa laminar incluso acá adentro. Es decir, es una combinación bastante compleja. Y lo que tenemos que tratar de entender en ingeniería es cómo meter todas estas variables en una ecuación simple que me permita a mí determinar con rapidez el flujo de calor entre la placa y el fluido, incorporando toda esta turbulencia en ese fenómeno. Cuando lo analizamos laminarmente es fácil, pero cuando lo analizamos con turbulencia es complejo. Y ese es el desafío que tenemos delante: cómo encontrar la transferencia de calor por convección entre una placa plana y su fluido cuando estamos en una zona laminar, en una zona de transición y en una zona turbulenta. Eso es lo que queremos, a lo que queremos llegar, y a lo que se va a dedicar el capítulo, los capítulos que vienen, el 6 y el 7. Bueno, a ver, no quiero que se me pase la hora, me quedan 4 minutos. Entonces acá pasamos al número Reynolds, que ustedes debiesen conocerlo entonces, que me determina la transición desde el flujo laminar al flujo turbulento, porque establece una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Si lo vemos de nuevo en el dibujo de acá, este flujo va a venir con una cierta velocidad. Cuando se encuentra con la muralla, va a tratar de mantener su velocidad, pero la muralla lo va a tratar de detener. Entonces va a haber a lo que se llama fuerza de inercia, es qué tan preponderante es el momentum que trae el fluido cuando se enfrenta a la muralla, ¿ok?
Pero también tenemos, por otro lado, qué tan viscoso es el fluido y, por lo tanto, en qué medida esta detención de las moléculas que se encuentran cerca de la muralla afectan a las moléculas que se encuentran arriba. Entonces, por un lado está la fuerza de empuje o de inercia en la coordenada X y la transmisión de movimiento hacia arriba en la coordenada Y por viscosidad. Esa combinación entre ambos elementos es lo que determina el número de Reynolds. Entonces, ¿qué tanta inercia trae el fluido antes de enfrentarse a la muralla? ¿Y qué tan viscoso es el fluido? De manera que cuánto puede entonces transmitir el movimiento hacia arriba. Si el fluido es poco viscoso, entonces voy a tener que el flujo laminar se mantiene por más tiempo. Si el fluido es muy viscoso, voy a tener turbulencia mucho antes en mi proceso. Entonces, voy a estar frente a un flujo turbulento cuando obtengo rápidamente un número de Reynolds grande, flujo laminar cuando el número de Reynolds es pequeño. Ahora, ¿qué es grande y qué es pequeño? Depende del objeto sobre el cual estamos nosotros interactuando como fluido. Puede ser un cilindro, una esfera, puede ser una placa, o puede ser una combinación de muchos tubos, por ejemplo, al interior de una caldera que está compuesta por 10.000 tubos distintos, y entonces esa interacción también es bastante compleja, pero la tenemos que abordar nosotros como ingenieros. Entonces, vamos al caso más simple. Si lo que estamos trabajando es una simple placa plana, la transición entre laminaridad y turbulencia se va a definir como el número de Reynolds crítico, que toma el valor de 5 por 10 a la 5. ¿Ya? Y eso me va a determinar a mí un X crítico, que es el momento en el cual yo voy a estar pasando de laminaridad a turbulencia. Y ese X crítico va a ser la longitud característica desde el borde de ataque. Entonces, por ejemplo, en este gráfico estamos viendo que si nosotros hiciésemos un experimento y pudiésemos visualizar cómo se comporta el fluido cercano a la placa plana, le pusiéramos colorantes para poder ver esto, vemos que cuando el Reynolds es del orden de 10 a la 5, comienzan a notarse pequeñas eh, perturbaciones en el fluido, pero todavía podemos asumir que es laminar. Sin embargo, cuando ya nos pasamos a, por ejemplo, acá está 3 por 10 a la 6, ya estamos frente a un flujo completamente desarrollado de características turbulentas. Entonces, en un punto entre medio de 10 a la 5 y 3 por 10 a la 6, debiese encontrarse la transición. Yo podría tomar cualquier valor, ¿ya? Pero se han puesto de acuerdo la gente que ha trabajado en esto por muchos años, y para no tener dudas aquí, incertidumbre, se estableció el valor de 5 por 10 a la 5 como el límite entonces de transición entre laminaridad y turbulencia. Si ustedes están frente a un cilindro, a una esfera u otro elemento, este valor crítico va a tener otra expresión, otro número, ¿ya? Pero para el caso de placa plana, sería entonces 5 por 10 a la 5. No lo usen, por favor, para esferas y cilindros. Ahí son otros los valores críticos. Con eso, quiero hacer un pequeño break. Voy a detener. No sé si es hora de break. Tenemos 10 minutos que me gustaría atender. No sé si alguien tiene una pregunta inmediatamente o prefiere dejarla para después o yo sigo, ¿ya? ¿Nadie tiene una consulta inmediata? No. Ya. Entonces, voy a pausar la grabación. Listo. Entonces, seguimos con lo que estábamos, donde habíamos quedado. Habíamos quedado entonces en el número de Reynolds. Y ahora quiero entrar en una parte un poquito más densa, pero insisto, no se compliquen con la formulación matemática con la que se van a encontrar cuando revisen el libro en esta parte, sino que traten de llegar, de concentrarse en el final del camino. Aquí queremos llegar y cómo llegamos a ello, para que después, cuando en los próximos capítulos estén usando unas ecuaciones muy simples para poder calcular los coeficientes de convección, comprendan que esto es una forma simple de resolver un problema
que teóricamente es muy complejo y que todavía no hay nadie que haya logrado encontrar una ecuación teórica que pueda resolver el problema de manera conceptual. Todo es experimental. Pero tratemos de abordarlo lo mejor posible primero. Entonces vamos a tener las ecuaciones de convección que se basan en tres, que son la conservación de la masa, la conservación de cantidad de movimiento y la conservación de energía. Para poder establecer estas ecuaciones, se plantean ecuaciones diferenciales, y para que no se vean tan complejas con todos los parámetros que participan, vamos a hacer uso de los tres números adimensionales que ya hemos visto: Reynolds, Brandt y Nusselt. Con eso entonces se va a simplificar las ecuaciones de convección, que estas tres que están acá arriba, y vamos entonces a obtener soluciones para un caso muy simple, que es el flujo sobre una placa plana en régimen incluso laminar. Ya, lo más simple de todo. Con eso entonces se pueden obtener formas funcionales, es decir, valores, ecuaciones simples de resolver para determinar la fricción que genera el fluido sobre la placa y parámetros de convección que permiten determinar cuál es el calor que se está transmitiendo desde la placa al fluido o viceversa, dependiendo de la diferencia de temperatura. Entonces este es el camino que queremos recorrer, y vamos de a poco avanzando en ello. Primero, analicemos las tres ecuaciones más fundamentales: continuidad, cantidad de movimiento y energía. Partamos con continuidad. En el caso de la continuidad, lo que queremos hacer acá es que vamos a enfrentarnos a un flujo con todas las características que permitan resolver la ecuación sin mayor complejidad, que es un fluido incompresible, bidimensional, estacionario, sin dependencia del tiempo. Todas las propiedades son constantes. Si ustedes establecen todo eso, pueden llegar a resolver que esta sería la ecuación de continuidad para este flujo estacionario. Por tanto, la variación con respecto al tiempo es cero, donde ustedes entonces tienen una velocidad u que ingresa en la coordenada x y sale como esa misma velocidad u, pero más du a dx por dx. Lo mismo la velocidad v, que ingresa por abajo, sale arriba como v más dv partido por di por di. ¿Bien? Este cubito que está acá es el elemento de volumen que está acá abajo, cuyas dimensiones son delta x y delta y respectivamente, y el sistema de referencia está justo en el origen de la placa x e y. ¿Ya? Y aquí está el espesor de mi capa límite. Entonces, esto es lo que determina la ecuación de continuidad, que sería la primera de las tres, que me permiten entonces resolver el problema que estoy tratando de encontrar, que es la transferencia de calor y la fuerza de arrastre que está generando el fluido con respecto a la placa. Esa es la primera, ecuación de continuidad. La segunda es la ecuación de cantidad de movimiento, que esto viene de la segunda ley de Newton del movimiento, y que esta frase que está acá está sacada directamente textual del libro, que se refiere a que es la fuerza neta que actúa sobre ese volumen de control que acabamos de mostrar antes, que es igual a la masa multiplicada por la aceleración de ese elemento fluido en ese volumen de control, y que eso es igual a la razón neta de transferencia de cantidad de movimiento del flujo hacia afuera del volumen de control. Suena complejo, es complejo, ¿ya? Pero si ustedes pudiesen entonces interiorizarse en esto y realmente meterse en la parte matemática, llegarían entonces a esta expresión que está acá, que me establece en la forma más amplia posible, más general posible, la cantidad de movimiento en la dirección de x, que están aquí todos estos términos, iguales a estos términos que se encuentran acá. No me voy a detener a explicar cada uno de ellos. Lo más importante, bueno, son todos identificables: expresiones, coordenadas x e y, u es la velocidad en la dirección de x, y v es la dirección de la velocidad en y, que no está aquí, y las viscosidades y las densidades. Ahí está v, perdón. Esta es la segunda ecuación genérica, y la tercera es la ecuación de energía. Y aquí de nuevo se establece un balance de energía en mi volumen de control. Entonces tenemos
energía que entra como calor, energía que entra como masa, y por el otro lado, esa misma energía que sale, tanto como calor o como masa, lo cual se reproduce en la coordenada horizontal y en la coordenada vertical sobre este elemento de volumen de dimensiones delta X y delta Y. La ecuación genérica de energía es este término que está acá, una ecuación diferencial muy compleja, que además tiene este término acá, que es la función de disipación viscosa. Bueno, si a los que quieran meterse un poquito más en esto, está muy bien explicado todo este proceso en el libro, ¿ya? Pero yo quiero más que nada dejarlos con que si quisiéramos nosotros resolver esto numéricamente, tendríamos que hacer la resolución de estos tres conceptos. Uno, ecuación de continuidad. Dos, ecuación de cantidad de movimiento. Y tres, ecuación de energía para un cuerpo cualquiera. Simplifiquemos un poco el análisis y vámonos al caso de la placa plana. ¿Ya? O sea, fijemos la geometría en una geometría muy simple. ¿Ya? Incluso dice ahí el libro que el álave de una turbina o el perfil alar de un avión, si nosotros lo miramos muy chiquitito, como la curvatura que tiene es tan pequeña, podría considerarse como la sucesiva suma de distintas placas planas. O sea que esto podría incluso aplicarse a una configuración geométrica un poquito más compleja, si es que pudiéramos aproximarlo a que al mirarlo como un microscopio, con una lupa, podemos simular que es una placa plana. Pero trabajemos con una placa plana ahora, que es, y lo más simple de todo, flujo laminar, incompresible, estacionario, propiedades constantes sobre la placa plana. Las mismas tres ecuaciones que acabo de mostrarle se simplifican un poco más y quedan planteadas como lo que tengo acá. ¿Ya? Continuidad, cantidad de movimiento y energía. ¿Ya? Son un poco más simples que lo que acabamos de ver, y lo que corresponde ahora es establecer, si que yo quiero resolver estas ecuaciones diferenciales parciales, tengo que determinar condiciones de borde. Como es el flujo estacionario, no necesito condiciones sobre el tiempo, pero sí condiciones de borde. Las condiciones de borde no son complejas, están acá. Fíjense, tengo condiciones de borde en x igual 0 para todo y, en y igual 0 para todo x, y cuando y tiende a infinito para todo x. En x igual 0, cuando estoy aquí en el borde, voy a tener que la velocidad en x igual 0 es la velocidad que trae el fluido desde afuera, V mayúscula, y la temperatura que tiene el fluido es igual a la temperatura infinito que trae el fluido desde afuera en x igual 0 para cualquier y. Es un perfil rectangular tanto de velocidad como de temperatura. En y igual 0, pero para cualquier x, voy a tener que las dos componentes de velocidad son 0, tanto u como v, es decir, cualquier molécula del fluido que se encuentre pegada a la muralla no tiene velocidad. ¿Ya? Y la otra es que la temperatura en cualquier x para y igual 0 va a ser igual a la temperatura de la superficie. Y por último, cuando yo me alejo suficientemente de la placa para cualquier x, voy a tener que la velocidad u va a ser igual a la velocidad que traía el fluido, que solamente tiene una componente en x, y que la temperatura va a ser igual a la temperatura que tiene el fluido muy alejado de la superficie. Esas son entonces todas las condiciones de borde que nosotros podemos plantear, y si ustedes aplican estas condiciones de borde a estas tres ecuaciones diferenciales y hacen el desarrollo matemático que requiere esta solución, vamos a encontrar entonces cuánto valen los espesores de la capa límite de velocidad, el espesor de la capa límite térmica, el coeficiente de fricción que está empujando a la placa y el número de Nusselt que me permite a mí determinar la transferencia de calor entre la placa y el fluido. Son cuatro cosas: espesores de capas límites, de hidrodinámica y térmica, y coeficiente de fricción y número de Nusselt. Partamos entonces con los dos primeros. Aquí tenemos el espesor de la capa límite de velocidad delta.
Y fíjense en la expresión, después de toda la complejidad de las ecuaciones diferenciales que estamos planteando, es una simple relación entre la distancia a la cual me encuentro y el número de Reynolds en ese punto. ¿Ya? O sea, si yo sé en qué X me encuentro y calculo el número de Reynolds en ese punto, voy a obtener delta. Es decir, para cualquier punto de X que estoy acá, voy a saber cuánto vale esta altura. Y por otro lado, la relación de térmica, por supuesto, va a ser una relación de Prandtl. Es decir, es el espesor de la capa límite de velocidad por un valor del número de Prandtl para poder yo entonces determinar si la capa límite térmica es más alta o es más baja que la capa límite de velocidad. Y si ustedes aplican eso, entonces les va a dar que ese espesor va a depender no solamente de Reynolds y de X, sino que también además del número de Prandtl que lo acabamos de expresar. Y el número de Reynolds sigue siendo el mismo número de Reynolds de siempre, que en este caso, como la placa es plana, la longitud característica es simplemente la distancia X con respecto al borde de ataque. ¿Ya? O sea, entonces, estos números muy simples y los vamos a volver a obtener posteriormente en el capítulo 7. Pero ya tienen aquí la primera de las ecuaciones que vamos a tener que utilizar para determinar entonces este tipo de problemas, pero vámonos a la transferencia de calor, que es lo que realmente nos interesa. El coeficiente de fricción, es decir, el arrastre que está generando el fluido sobre la placa, va a tener que ver con el esfuerzo cortante, y ese coeficiente de fricción me va a dar una expresión también muy simple, que es simplemente una constante por el Reynolds elevado a otra constante. Y de manera similar, el número de Nusselt, si yo conozco el número de Nusselt, puedo despejar entonces cuánto vale el coeficiente de convección, que es lo que quiero obtener. Va a ser de nuevo una constante, pero como ahora estamos hablando de transferencia de calor, no solamente son condiciones hidráulicas, hidrodinámicas, entonces tiene que aparecer el número de Prandtl elevado a una constante y el número de Reynolds elevado a una constante. Entonces, todo esto que estoy diciendo acá se va a ir repitiendo en todos los casos, incluso si no es laminar, incluso si no es placa plana, que vamos a tener que estos dos coeficientes van a ser una función de Reynolds y de Prandtl con ciertas constantes. Y eso es lo que voy a explicar acá. Siempre, para todos los casos que vamos a analizar en los capítulos que vienen a continuación, el coeficiente de fricción va a ser una función solo de Reynolds, y el coeficiente de Nusselt va a ser una función de Reynolds y de Prandtl. Llegando al caso extremo, que esa relación, esta función, va a adoptar experimentalmente en la mayor parte de los casos esta misma forma, que Nusselt es una constante C que depende de la geometría por Reynolds elevado a n y Prandtl elevado a n. ¿Ya? Dependiendo de la longitud característica del objeto que estamos analizando. Y esto, que es lo más importante de esta clase, lo voy a reforzar de nuevo en esta última transparencia, donde digo entonces que el número de Nusselt va a ser entonces el local, una función de a qué distancia me encuentro con respecto al borde de ataque del número de Reynolds y el número de Prandtl. Y si yo quiero el número de Nusselt promedio, es decir, el promedio de todos los n sub x, nu sub x a lo largo de toda la barra, voy a tener el nu promedio. Y ahí ya no depende de x, por supuesto, sino que solamente de Reynolds y de Prandtl. Y esto es lo que me gustaría a mí entender, porque si yo tengo el número de Nusselt, voy a tener el coeficiente de convección y por lo tanto puedo entonces determinar la transferencia de calor. ¿Ya? Aquí está la expresión que le acabo de mostrar, donde m y n son exponentes constantes que por lo común varían entre 0 y 1, y el valor de la constante c va a depender de la configuración geométrica con la que esté trabajando. ¿Ya? Esto entonces, recuérdenlo, porque ahora en los próximos capítulos van a tener decenas de ecuaciones que tienen esta forma, y dependiendo del tipo de problema que ustedes están resolviendo, tienen que saber qué ecuación utilizar. Y con eso entonces llego al final. Este es el capítulo 6. Vimos capa límite térmica, la diferencia que tiene con la capa de velocidad.
recordamos la diferencia entre flujo laminar y turbulento, que va a ser muy importante después para que podamos utilizar la ecuación correcta, porque las ecuaciones que vimos aquí, estas son solamente para flujo laminar, pero va a haber otra parecida para flujo turbulento, y todas van a tener esta forma que está acá en rojo. Entonces vimos el flujo laminar y turbulento, los tres números adimensionales que tienen que ustedes entenderlo y los voy a consultar a título conceptual, y las ecuaciones diferenciales de convección y sus soluciones gracias a la transferencia de calor y cantidad de movimiento. Con eso entonces dejo de compartir y quedan 10 minutos de clase. Les dejo la palabra, que generalmente ustedes no hacen uso mucho de ella, pero si a alguien se le ocurre alguna duda, alguna cosa de lo que acabo de comentar, por favor, es el momento de hacerlo. Y si me preguntan, no sé si hay alguien que quiera comentar algo. Aprovecho de tomarme el té que había hecho y no me lo había podido tomar. Voy a mover la estufa que está haciendo un ruido raro. Me retiro. ¿No? ¿Están ahí? Bueno, no hay preguntas. Por mi parte no. Ya, para terminar la clase entonces les voy a mostrar una cosa la invitación que les mandé ayer, que quiero, una de las razones por las que no pude hacer la clase, grabarlas antes, es porque estoy como loco con este seminario gigante que estoy organizando, junto con otras personas, pero en realidad el principal responsable soy yo. Les mandé la invitación. Un alumno, no sé de qué curso, me preguntó que cuando uno se mete al registro, pregunta a la institución y el cargo, y lo que tienen que poner ahí, si es que ustedes se inscriben, son USM, o Universidad Técnica Federico Santa María, como quieran, y el cargo es estudiante. Con eso basta, ¿ya? Es gratuito, vamos a tener 8 charlas, y hemos tenido que contactar entre 3 personas nomás a los 32 expositores que están aquí. El primer día vamos a tener políticas energéticas sostenibles, eso es el martes que viene. Va a hablar el presidente del Colegio de Ingenieros, Raúl Alcaíno, después va a saludar el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jovet, y después de ahí vienen 4 charlas, todas muy interesantes. Y de hecho aquí la idea que yo voy a estar moderando esta primera sesión, la idea es que se presente el sector privado, primero una ONG, que es Acera, después el sector privado, que son quien representa a las generadoras de Chile, después el sector académico, y finalmente el encargado de hacer los despachos de electricidad de todo Chile, desde todas las generadoras. Entonces, Carlos Finat es el director ejecutivo de una agencia que reúne a todas las empresas que trabajan con energías renovables en Chile, y de hecho hace poco contrataron a una compañera de ustedes, una alumna de mecánica de San Joaquín, que hizo la memoria conmigo, y está trabajando justamente con ellos, y está ahí súper contenta porque está metida en la creme de las energías renovables. María Jesús Mancilla, que está trabajando ahí. Después de eso va a venir Claudio Sivac, que es una persona que es muy buen expositor, muy buen relator, y él es el vocero de todas las generadoras de Chile, sean estas de carbón, de gas, de petróleo o de renovable. Entonces, cualquier empresa que genera electricidad en Chile está representada por esta asociación, y el presidente de la asociación es Claudio Sivac, y él va a hablar sobre la energía y la electricidad para lograr la carbono neutralidad y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, el número 7 en particular. Después de eso viene Maisa Rojas, que es una climatóloga especialista en cambio climático, es la directora del Centro de Cambio Climático que hay en la Universidad de Chile, centro al cual yo pertenezco y somos muy, muy activos, y ella nos va a hablar sobre la ley de cambio climático y cómo también obtener carbono neutralidad desde el punto de vista de la academia. Y finalmente, como les dije, Juan Carlos Olmedo, que es un profesor del Magíster de Economía Energética de nuestra universidad y que hace
unos varios meses atrás fue nombrado director del Coordinador Eléctrico Nacional. Así que ese es el primer día, y para no aburrirlos nomás, después viene este otro día con energía y sustentabilidad del desarrollo, va a hablar en inglés el director de la Agencia de Energía de Berlín. Después va a haber un invitado desde la Universidad de los Andes en Colombia, Raúl Sor, que no sé si lo ubican, un periodista muy, muy conocido en el mundo de la televisión y todo esto, y los medios, y Marcelo Mena, que fue ministro de Medio Ambiente y que ahora trabaja como académico. Somos muy amigos los dos, un ciclista urbano que por eso también coincidimos en eso. Yo también soy ciclista urbano hace casi 20 años, y va a hablar de los impuestos verdes. Y así sigue, ¿ya? Y innovación tecnológica, energía y transporte, aquí yo estoy muy metido en esto. Van a hablar de varias cosas, la plataforma de electromovilidad, que la hicimos nosotros como universidad junto con el ministerio, pues lo va a presentar el ministerio porque es de ellos, un programa de reducción de consumo de combustible en transporte de carga. Carlos Melo, ayer hablé con él y va a hablar sobre micromovilidad y electromovilidad. Y así, todos los días, martes y jueves, de 9 a 12 y media. Ustedes se pueden inscribir, y si solamente estas charlas les interesa una sola, pueden entrar a esa hora y salirse, y después volver otro día. Siempre va a ser el mismo enlace. Así que los invito a que aquí va a hablar dos profesores de la universidad sobre un proyecto súper bonito que tenemos de celdas de combustible de hidrógeno para maquinaria minera, ¿ya? Emilio Nieto, del Centro Nacional de España, estuvo en el Congreso del Futuro, habló de hidrógeno, y fue tan exitosa su charla que lo estamos invitando también a que participe con nosotros. Y Gregory Patience de Canadá va a dar una charla en español, habla muy bien castellano, sobre el desarrollo de las tecnologías, de las baterías de ion litio. Y así, todos los días hay un montón de charlas que yo creo que hemos hecho el esfuerzo porque sean los más interesantes. Acá hay otro profesor de la Santa María de Arquitectura, Nino Ormazábal, que tiene la Casa Fénix, que es un proyecto precioso que tiene la universidad y que yo creo que ustedes no conocen, que son casas que se pueden conectar fuera de la requerida. Hay un grupo de 4 chicas de arquitectura, todas de la Santa María, súper guerreras ahí, que han estado trabajando en pandemia con esta Casa Fénix, y tuvieron una súper buena puntuación en Estados Unidos hace poco. Así que, pucha, ojalá que los pueda entusiasmar. Por último, inscríbanse para que reciban el link de conexión, y si de repente tienen un poco de tiempo o algo, lo pueden ver, y si no, lo pueden ver después en diferido. ¿Profe? Dígame. ¿Uno se inscribe directamente en la página de Colegio de Ingenieros? Sí, en el correo que te mandé yo hay un link, y ahí te lleva a la página del colegio, y hay un botoncito que dice registro. Ah, ya. Sí. Muchas gracias, profe. Y ahí te pregunta root, nombre, empresa y cargo, que es USM y estudiante, y te pregunta qué charlas quieres ir, si vas a ir o no. Tú le puedes poner a todas que sí, está lo mismo, o algunas que sí, otras que no, dependiendo, pero ya con el hecho de haberte ingresado, te debiese llegar después el link de inscripción, y va a ser el mismo link para todas las charlas, para las 32 charlas, o sea que ya teniéndolo tú puedes ingresar. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Así que, pucha, yo sé que están ocupados, que están con la cabeza hasta las masas de materia, pero por favor, conéctense con lo que está pasando afuera, porque cuando ustedes salgan afuera a trabajar, se van a encontrar con este mundo que va a 100 por hora. Y ustedes tienen que estar conectados para que entiendan por qué, perdón lo que voy a decir, por qué mierda el profe les está pasando esta materia, y para qué sirve, porque afuera la van a necesitar, y hay que cambiar las cosas. Así que no se pierdan de lo que está pasando en el mundo, porque está súper activo, sumamente activo lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo en temas de energía, de transferencia de calor, de transferencia de energía. Así que si se conectan un poquito con eso, le van a encontrar mucho más sentido a las cosas que están aprendiendo. Incluso me van a hacer preguntas mucho más difíciles, porque van a querer respuestas a ustedes, y yo no les puedo dar todas las respuestas. Así que ojalá que esto los motive un poquito, y sepan lo que está ocurriendo afuera. Yo estoy súper entusiasmado. Es un momento histórico, todas las transiciones y cambios de paradigma que están ocurriendo. Bueno, con eso termino. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algo, y si no, los dejo en libertad. Todavía no me llegan las notas de una de las preguntas, estoy esperando que el otro ayudante me las entregue, y apenas tenga el consolidado se los voy a hacer saber. ¿Ya? Listo, dejo de grabar.